noches, bienvenidos a La Medida, un programa que viene cargado de polémica, porque esta jornada así fue, Julio. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches, Sandy. Correcto, ya lo decías tú, una jornada polémica con noticias impactantes. Y aquí en A La Medida las vamos a analizar como debe ser, de manera objetiva, para que a usted no lo engañen y de alguna manera también no se deje influenciar por malas informaciones. Así es, y bueno, vamos a conocer qué otros temas estaremos dándole aquí, precisamente las noticias destacadas de esta jornada. Vamos con los titulares y conozca de qué tratará esta emisión. Bienvenidos. ¿Actúa la CICIG como aparato paralelo al Estado? En instantes analizaremos los ejemplos y responderemos a esta explosiva pregunta. ¿Cuáles son las reformas que requiere Estados Unidos? Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, habló de una CICIG reformada. Exploraremos a qué se podría referir. ¿La postura de Pompeo finiquita el tema de CICIG en Guatemala? Examinaremos los detalles de la llamada que tuvo el funcionario estadounidense con el presidente. Sube el precio de la gasolina. Muchos guatemaltecos están molestos y hasta el momento no hay indicios de una baja en los combustibles. Buscan mejorar el comercio. Dieron el banderazo de salida a la 5ª exposición comercial de la República Popular de China en Guatemala. Azotados por todos lados, las calles de Japón se llenan de destrucción y dolor tras el impacto de un tifón y un fuerte terremoto. Es la que vamos a estar analizando en ese primer bloque, pero hablemos un poco acerca de esta conferencia de prensa que ofreció el organismo ejecutivo, donde dio a conocer de manera pública por qué el gobierno tomó la decisión de no renovar el mandato de la CICIG. El primero en hablar fue el presidente de la República, Jimmy Morales, quien recalcó su postura sobre las decisiones tomadas por la permanencia de la CICIG en Guatemala y el comisionado Velázquez. Se tomó la decisión de prohibir el ingreso del señor Iván Velázquez Gómez a territorio nacional por considerar que muchas de sus acciones ponen en riesgo el orden, la seguridad pública y la gobernabilidad del país. Lamentamos públicamente la pasividad de la Organización de las Naciones Unidas para resolver este tipo de situaciones que estuvieron enmarcadas en todo momento en el artículo 12 relativo al establecimiento de la CICIG en Guatemala. Esta decisión, debidamente consensuada y apegada a derecho del gobierno de Guatemala, tampoco violenta o rompe el orden constitucional de Guatemala. Para nada. Al contrario, se fundamenta en los principios constitucionales que promueven una sociedad en paz y garante de los derechos humanos. Su discurso fue apoyado por la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel. La intención del gobierno de Guatemala al solicitar la creación de una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala fue erradicar los aparatos clandestinos y de seguridad, asumiendo además la obligación de garantizar y proteger en forma eficaz la labor de los individuos y las entidades defensoras de los derechos humanos. Gracias. Por el contrario, nunca fue el que se vulnerara la institucionalidad, la justicia, la paz, la seguridad en el país. Lamentablemente, la ejecución del acuerdo, sin la observancia debida de las garantías constitucionales, ha causado efectos nocivos, los cuales es preciso enmendar. Al hacerlo, la CICIG se convirtió en una estructura paralela a imagen de los aparatos que estaba destinada a combatir. Desde el mes de agosto del 2017, el gobierno de Guatemala inició conversaciones de buena fe con la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas, al amparo del artículo 12 de solución de controversias contenido en el acuerdo de la CICIG.
Dicho artículo dispone que las partes pueden solucionar a través de la negociación cualquier controversia relacionada con la interpretación o aplicación de dicho acuerdo y para el efecto se presentaron pruebas documentales sobre acciones que vulneran derechos y libertades de los ciudadanos. El secretario general de las Naciones Unidas y su equipo ignoraron las preocupaciones del gobierno de Guatemala, tanto respecto a la interpretación del acuerdo como su aplicación. Posteriormente, fue el turno del ministro de Gobernación. Estoy convencido que el Ministerio Público cuenta actualmente con todas las capacidades necesarias para poder desarrollar los procesos de investigación criminal. Y quiero reforzar el día de hoy la excelente relación que tenemos con dicha institución. Las normas y decisiones migratorias guatemaltecas son soberanas, razón por la cual el señor Velázquez Gómez tiene denegado el ingreso a Guatemala. Concluyo reiterando que el señor presidente de la República cuenta con el total apoyo de todos los hombres y mujeres que integramos el Ministerio de Gobernación. Antes de que finalizara la conferencia, el Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado, habló para dejar en claro que las decisiones tomadas por el presidente están dentro del marco jurídico e institucional. Estimamos procedente manifestar que las actuaciones del mismo han sido apegadas a lo que la Constitución establece en su artículo 183 y lo seguirán siendo, por lo que para el efecto se promoverán las acciones que se estimen pertinentes dentro del marco del debido proceso. Estamos claros que todos los funcionarios y empleados públicos no somos superiores a la ley, pero sí estamos sujetos a ella, y que por lo mismo es preciso ejercer de manera responsable la autoridad que se nos delega. En muchos de los planteamientos realizados dentro de las diversas acciones que se han promovido en contra de las decisiones tomadas en el ejercicio de sus funciones, nos hemos manifestado en cuanto a la extralimitación evidente por parte de alguno de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad al momento de resolver. A pesar de esto, se ha cumplido con las mismas, instando aún a nivel internacional por la resolución de la problemática que en su momento se generó. Dentro de las facultades otorgadas al presidente de la República está cumplir y hacer cumplir la ley. La plena observancia del orden jurídico vigente es imperativo y general. De esta cuenta, el cumplimiento a la normativa guatemalteca también es extensiva a cualquier órgano internacional. Bueno, bien lo decía Sandy Monroy, vamos a tener un análisis extenso. Partamos de una base, la CICIG no es un aparato paralelo al Estado. Sin embargo, sí tenemos que resaltar algunas situaciones. En ciertos momentos de su mandato, perdió el camino al involucrarse en los temas políticos de la República de Guatemala, que no es parte de su competencia. Además, la CICIG ha tenido a lo largo de estos 11 años más de 100 casos de impacto bajo su investigación directamente relacionada con el Ministerio Público. Pero pese a ello, las resoluciones en cuanto a sentencias han sido bastante escasas, han sido mínimas. Y una de las situaciones que más ha afectado, digamos, esta situación de CICIG, y me imagino que es parte del por qué fue denominada así como un aparato clandestino, digamos, paralelo, quiero decir, por parte de la ministra de Relaciones Exteriores, es el hecho de que hayan mediatizado y politizado los casos. Entonces, aquí partiendo de esa base, Sandy, creo que tenemos que encontrar cuál es el verdadero problema en todo esto. Una situación en la cual hace un año, el 27
de agosto del año 2017 se dio una crisis como las que se pueden dar en cualquier estado, en cualquier familia, en cualquier empresa, en cualquier lugar. Esa crisis no se resolvió de una buena manera, una de las dos partes, claro, particularmente lo que es la ONU a través de su secretario Guterres, no se quiso sentar con el Estado guatemalteco a dialogar y bueno, ahora están aquí las consecuencias y las consecuencias son estas, es decir, ya nos lo han dicho, ¿verdad, Sandy? Perdona que sea un poquito extenso en este sentido, las decisiones del Ejecutivo, en este caso del presidente, que es a quien le compete, basadas en ley y que bueno, ya son decisiones de Estado y son decisiones firmes además. Así es, Julio. En la conferencia se mencionaba que, por ejemplo, hay casos que daban a conocer en realidad y ponían a pensar sobre el funcionamiento de CICIG. Correcto. Por ejemplo, el caso de los hermanos Valdés Pais, pero también se mencionaban algunos. Tú mencionabas entonces, hay condenas mínimas. Sí. ¿Qué casos podríamos ver dentro de estas condenas mínimas que digamos, bueno, sí tuvo algún efecto? Hagamos algún breve recuento, ¿verdad?, de lo que ha pasado en estos 11 años de CICIG. ¿Te recuerdas que el primer gran caso que resolvieron fue en la administración de Carlos Castresana, sí, el caso Rosenberg? Sin embargo, el año pasado, 2017, 7 años después de esas condenas y de la prisión de los hermanos Valdés Pais como supuestos autores materiales, intelectuales, mejor dicho, de ese hecho, resulta que no era así. Entonces, esto viene a afectar en demasía la credibilidad, ¿no?, que se tiene en los casos supuestamente resueltos. Pero también digamos que han habido avances y cosas buenas. El hecho, por ejemplo, de haber descubierto y dado a conocer el tema de casos como La Línea, ¿no?, como casos como Ixpisa, son buenas. Eso indudablemente es algo bueno. Pero ¿qué pasa? El problema es que eso se dio a conocer en abril, el primero de ellos, caso La Línea, del año 2015. Han pasado 3 años y medio y la gran deuda quizá aquí sea, Sandy, el hecho de que no se consigan las condenas. Bueno, claro, es que ni siquiera las condenas, llegar a juicio oral y público, ahí hay un problema evidentemente. Y otra situación que fue mencionada tanto por el Procurador General de la Nación y también la señora Canciller, es el hecho de lo que ellos consideran una intromisión en asuntos de Estado guatemalteco. Por ejemplo, la presión hecha particularmente por el comisionado Iván Velázquez en el Congreso con otras instancias de la sociedad civil para exigir el tema de las reformas constitucionales, lo cual pues sí realmente se desvía del mandato, claro, de CICIG en Guatemala. Pero me parece que hay otros datos que tú nos tienes, Julio, para que podamos seguir comentando y analizando este tema. Muchas gracias por eso. Sí, producción de A la Medida y ustedes ahí en casita, por favor, vamos a analizar juntos estos datos. Es cierto, la CICIG empezó a litigar los casos en los medios de comunicación, lo cual ya después se volvió una costumbre que a distintas administraciones del Ministerio Público han seguido durante estos años. Se volvieron protagonistas. Es correcto, y sabes que eso no debe ser así. Los casos judiciales son para los tribunales, no para televisión. En muchos casos mediatizaron la aplicación de la justicia, las acciones, al final de cuentas, sumado todo esto, lo que generaron fue una polarización de ciertos sectores de la sociedad. Y por eso les decía, fíjate a los televidentes de A la Medida cuando empezábamos, Sandy, tenemos que hacer un análisis muy responsable y muy objetivo, porque he leído cualquier cosa desde el día viernes en las redes sociales que la mayoría de ellas pues no son ciertas y no le hacen ningún bien a nuestro país. ¿Qué es lo que requiere nuestro país? Primero una unidad, una identidad como guatemaltecos, pero también, nos guste o no, pues tenemos autoridades y estas autoridades están investidas de eso, de autoridad, y pueden tomar decisiones. Si las decisiones están basadas en ley, hay que respetarlas. Y en este caso lo que está sucediendo es precisamente esto, una crisis mal llevada en un campo específico del derecho internacional público hace que no se haya cumplido con ese artículo 12 constitutivo en el mandato de CICIG, que mandaba también que las dos partes, Naciones Unidas y Estado guatemalteco, dirimieran sus problemas, y se llegó hasta este punto en esa crisis que es diplomática básicamente, Sandy. Julio, me llama algo de la atención dentro de la gráfica que nos has presentado, donde se indica que precisamente hay casos que fueron prácticamente que condenados por parte del ente investigador, en este caso el acompañamiento de CICIG-MP, donde se daba ya una sentencia previa. ¿Se respetó el debido proceso en estos casos o qué tanto se influyó en los jueces? Excelente pregunta. Esto es lo que tenemos todos que analizar, porque son las cosas que se deben evitar. Por eso les decía, Sandy, muy bien, los casos judiciales deben de ventilarse en los tribunales, porque cuando tú lo presentas de esta manera, con conferencias de prensa como se volvió, pues obviamente una costumbre con toda la parte mediática,
automáticamente ante la sociedad ya estás condenando a esa persona, que supuestamente, pues, o esas personas, ¿verdad?, tienen ese derecho de legítima defensa, de presunción de inocencia y de un juicio oral y público que sea justo en esas condiciones. Sin embargo, a pesar de todo eso mediático, la gran deuda es que no se han conseguido esas condenas. Y entonces está la parte que parece buena, pero la contraparte donde no se llega al objetivo. Y cuando no se logran condenas, sentencias, ya sean condenatorias, que es lo que se supondría, ¿no?, o en algún caso hasta absolutoria, pues ahí es donde uno dice, bueno, ¿y qué pasó? Si aquí el objetivo es combatir la impunidad. Claro. Y son 11 años ya con esto. Imagínate. Julio, ¿tú crees que se extralimitó la CICIG o no? Vamos a ver, analicémoslo de la siguiente manera. No es un aparato paralelo al Estado, eso sí no lo es. El propio Estado guatemalteco lo pidió y funcionó, pero sí se extralimitó en algunos casos, como tú dices. Te traigo a colación lo siguiente, fuera de los casos no resueltos y el bochorno, por ejemplo, como el caso Rosenberg, el hecho de lo que pasó hace más o menos un par de años con un joven de apellido Cimeri en zona 14, donde lamentablemente dos o tres funcionarios de CICIG le dieron una golpiza que lo llevaron al hospital y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y nunca se pusieron a disposición de las autoridades a estos funcionarios extranjeros, ni tampoco se siguió ningún proceso, ni hubo ninguna información. Esas cosas pues van minando también, ¿verdad? Entonces, en eso y en el intrometerse, por ejemplo, en el tema de reformas constitucionales y otro tipo de agendas que son netamente políticas del Estado de Guatemala, ahí es donde se salió de las funciones y sí hay una extralimitación del mandato en esa parte específica. Qué tema más interesante, Julio. Sin embargo, Gracias. El tiempo se nos está acabando y tenemos que hacer una pausa. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos entonces de todas las aristas de este tema. Luego que el presidente Jimmy Morales decidiera no prorrogar el mandato de la CICIG y negarle la estadía al comisionado Iván Velázquez, los senadores de Texas apoyaron la decisión del mandatario. Los congresistas de Texas, Vicente González, Filemón Vela y Henry Cuellar, dieron a conocer su respaldo a la decisión del presidente Jimmy Morales respecto a la no renovación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la cual vence en septiembre del próximo año. La declaración unánime de los senadores dicta lo siguiente: si bien es un gran experimento, en teoría, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala parece haber fallado recientemente en adherirse a sus principios básicos y ejecutar su misión central de fortalecer el Estado de Derecho en el país. Tememos que la CICIG pueda haber comprometido la integridad de este experimento hasta el punto de que ningún país aceptara una entidad similar en el futuro. Estados Unidos no combate la impunidad con impunidad y no puede apoyar ciegamente a las instituciones que violan la soberanía de una nación. Debemos tomar un enfoque diferente. Todas las inversiones que nuestro país realice en otro país y en el extranjero deben mantenerse al más alto nivel y ser supervisadas y evaluadas de cerca por el personal apropiado. El contribuyente estadounidense y nuestros aliados merecen nada menos que eficacia, transparencia y respeto mutuo. A medida que Estados Unidos continúa asociándose con Guatemala en su lucha contra la corrupción, alentamos una mayor supervisión por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para garantizar que las leyes se apliquen de manera justa y equilibrada. Nuestros jueces, abogados y personal encargado de hacer cumplir la ley son los más experimentados en el mundo y están mejor posicionados para asumir esta responsabilidad y brindar asesoramiento experto y asistencia a uno de nuestros aliados más importantes en Centroamérica de manera respetuosa y productiva. Bueno, el comunicado del secretario de Estado de Estados Unidos es bastante contundente, ¿verdad? Asegura que apoya a una CICIG reformada, aunque no señaló directamente a qué se refiere. En febrero de este año, también la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, afirmó que quería que la CICIG actuara de forma similar al FBI. Haley habló en ese momento de evitar mediatizar de gran manera los casos que la CICIG tenía a su cargo aquí en Guatemala. Bueno,
vamos a empezar a hacer el análisis de cuál es la postura oficial de Estados Unidos. Es el secretario de Estado, ¿no? Mike Pompeo. Exacto. Y quiero que para que las personas puedan entender un poco acerca de la magnitud entonces de este pronunciamiento, nos puedas explicar muy bien la función del encargado, precisamente el secretario de Estado de Estados Unidos, para que veamos entonces por qué es relevante este pronunciamiento. Claro que sí, gracias Sandy. El secretario de Estado es el segundo hombre más importante después del presidente de Estados Unidos en jerarquía. ¿Por qué? Porque dentro de las muchas funciones que tiene el secretario de Estado es el que coordina y lleva lo que son las relaciones diplomáticas, entre otras cosas. Y yo creo que fue contundente este comunicado al ratificar primero el apoyo de Estados Unidos hacia el Estado de Guatemala, hacia nuestro país, en el combate y la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Eso es bastante bueno. También es muy bueno el hecho de que haga referencia a Mike Pompeo en este comunicado de que Guatemala es uno de los socios más importantes para Estados Unidos, sobre todo en esta área centroamericana. Y obviamente geopolítica y geoestratégicamente siempre hemos sido un socio muy importante para ese país del norte. Pero además también se refería a la CICIG como un experimento y decía que habían algunas cosas que en este experimento se habían salido de esa ruta trazada. Así es, y por eso plantea también el tema de las reformas. ¿Qué crees que vale la pena modificar dentro de la CICIG? Esto que preguntas es por demás importante. Ahorita, por eso les decía, tenemos que ser muy serios. No se deje engañar, por favor. Hay mucha gente pues rasgándose las vestiduras y haciendo cualquier cosa, como quien dice, primero la CICIG se va en teoría hasta el 3 de septiembre del año 2019, no se está yendo ahorita, la CICIG va a continuar, pero lo que nos deja entrever en este comunicado de prensa, lo que tú estás resaltando, que decía Mike Pompeo, secretario precisamente de Estado de Estados Unidos, es que se puede replantear y puede haber una especie de situación en la cual la CICIG continúe con alguna revisión de su mandato para que se ciña a lo que le corresponde, que es la ayuda al Estado guatemalteco al combate a los dos grandes flagelos, impunidad y corrupción. Claro. Entonces todos aquellos que ahorita se sienten tal vez súper tristes, defraudados y qué sé yo, abandonados porque sienten que la CICIG se va, aquí nos está diciendo Mike Pompeo que seguramente puede haber una gran posibilidad que la CICIG continúe. Eso sí, bajo estas reformas muy puntuales, como la que decía Nikki Haley, también que lo mencionamos en esta primera parte del análisis, que es no mediatizar los procesos. Y es que aquí también hablemos un poco del tema acerca del comisionado en sí. Correcto. Porque aquí fue donde se empezó a desvirtuar o a desviar la atención o el sentido entonces de querer fortalecer la CICIG en Guatemala, porque ahí fue donde inicia el problema. Es correcto, Sandy. Voy a responder tu pregunta mientras le pido a producción, por favor, a la medida que vayamos poniendo otra información en pantalla para nuestros televidentes. Y lo decíamos en otras ocasiones, ni solo Carlos Castresana, ni solo Francisco Alanese, ni por supuesto solo Iván Velázquez son la CICIG. La CICIG claro. Era mucho más que eso. Las reformas a que van precisamente referido este comunicado del secretario de Estado estadounidense incluyen el combate contra la corrupción y la impunidad como una opción real para que este mandato, si se llega a esa negociación de la cual estábamos hablando, inclusive pueda seguir más allá del 2019, ojo con eso, pero evitando la politización de la justicia y reafirmando la transparencia fiscal también de la misma comisión, claro. Porque cuántos millones se ha invertido de muchos países, pero sobre todo de Estados Unidos, y eso sí, aquí con un condicionamiento, según lo decía el secretario de Estado Pompeo, muy claro, apoyar claramente el fortalecimiento del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil, porque tal vez lo que no, también si hacemos una evaluación como debe ser, como lo he dicho siempre, muy objetiva, 11 años para bajar el índice de impunidad de 98 a 96%, todavía parece ser un paso muy lento. 11 años para que la cobertura total del Ministerio Público sea apenas un 33%, claro. Pues como que algo ha pasado y los millones que se han invertido en CICIG han sido muchos. Por ahí iría la reforma descrita por el secretario de Estado. Exacto, y por eso es lo que se busca entonces ahora fortalecer el Ministerio Público, porque es una entidad guatemalteca que obviamente está establecida dentro de nuestra legislación y que obviamente también pues tiene muchas más necesidades que ahora tendrán que atenderse. En realidad, este pronunciamiento, ¿cómo crees que deja entonces estas relaciones que se dan en Guatemala, Estados Unidos, y sobre todo tomando en cuenta estas relaciones y que son socios comerciales muy importantes? Claro que sí, Sandy. A manera de conclusión para este bloque, porque seguiremos todavía con este tema, yo creo que el pronunciamiento vuelve a ser contundente, dándonos el apoyo y el respaldo como Estado
a Guatemala y dándonos el compromiso de Estados Unidos también para apoyarnos todavía en continuar la lucha, el combate contra esta corrupción, contra esta impunidad, la cual pues tenemos nosotros también que tener claro una cosa, y con esto termino el comentario en esta parte. Es cierto, puede haber quizás hasta una prórroga más allá del 2019 de la CICIG con lo que decía el secretario de Estado, pero ya es hora que nosotros los guatemaltecos, nuestras instituciones de justicia y nuestra sociedad seamos los primeros en tomar la responsabilidad de combatir esos problemas. Como bien se dice popularmente, lavemos los trapos sucios en nuestra casa. Muy bien, Sandra. Y bueno, vamos a concluir con este tema. Vamos a estar conversando al volver de esta pausa también de otras situaciones que se registran. Perfecto. Otro análisis que estaremos haciendo de este tema que hoy fue la noticia del día prácticamente. Así que lo invitamos para que continúe con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando de este tema, lo estamos desglosando en diferentes puntos para que usted pues tenga todas las herramientas necesarias y así formar su propio criterio. Tras la conferencia que el presidente de la República, Jimmy Morales, realizó precisamente, donde dio a conocer las decisiones tomadas al no renovar la permanencia de la CICIG en el país, precisamente el secretario de los Estados Unidos, Michael Pompeo, se pronunció por medio de un comunicado donde detalla lo siguiente. El secretario Michael Richard Pompeo reiteró el apoyo de los Estados Unidos a la soberanía de Guatemala. Discutieron la importancia de continuar nuestra cooperación y la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como los esfuerzos del gobierno guatemalteco trabajando con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. El secretario expresó su continuo apoyo a los Estados Unidos por una CICIG reformada y se comprometió también a continuar trabajando por Guatemala en la implementación de las reformas en el próximo año. Así es como se han pronunciado entonces y respaldan precisamente esta decisión. Y bueno, también el secretario de Estado estadounidense dio a conocer su postura, pero también hizo una llamada importante al presidente de la República, y es que ante la llamada del secretario de Estado, precisamente la canciller guatemalteca, Sandra Jovel, escribió en Twitter lo siguiente: gracias secretario Pompeo por su llamada al presidente Jimmy Morales, seguimos comprometidos con nuestra Constitución y la lucha contra la corrupción. Esperamos continuar nuestro trabajo juntos a medida que enfrentamos amenazas y enemigos comunes. Esto fue lo que escribió entonces en respuesta a esa llamada que realizó. Bueno, entonces vean cómo los panoramas van cambiando en esta situación. Yo creo que fue muy enfático el destacar que hoy el secretario Pompeo llamó al presidente Morales y dio el respaldo a nuestro país. Esta llamada, el secretario de Estado estadounidense, Michael Pompeo, muestra el apoyo oficial al gobierno de Guatemala por parte de Estados Unidos. Además, mencionó algo que es muy importante recalcar: el respaldo a la soberanía de las decisiones tomadas por el Estado guatemalteco a través del presidente del Ejecutivo, recalcando el trabajo junto a una CICIG reformada. Ojo, para todos aquellos, fíjate Sandy, que andan pensando, diciendo y malinformando que seguramente pues CICIG aquí se acaba y que este es el acabose y casi el fin del mundo, hoy el secretario Pompeo está abriendo otra línea, una línea en la cual, tal vez haciendo lo que no hizo nunca el secretario de Naciones Unidas, Guterres, mediando para que haya una mesa de negociación, que exista la posibilidad de seguir trabajando con la CICIG aquí en Guatemala, más allá del 2019, con algunas reformas como ya lo mencionamos. Definitivamente, eso era lo que hablábamos, los cambios que se deben hacer y la posibilidad de una continuidad de CICIG. Eso sí, ya han dejado claro que Iván Velázquez no lo quieren al frente de la CICIG, tendría que ser un comisionado, incluso eso es lo que se está solicitando, que se pueda tener a otra persona para poder finalizar el mandato de CICIG. Y después, pues bueno, puede que exista la posibilidad de ampliar entonces este mandato. Y eso sí, aunque no sea Iván Velázquez, ¿verdad?, o los otros dos comisionados que estuvieron, yo creo que fue muy enfático el secretario Pompeo en que el comisionado que venga para concluir este año, vamos a hablar ahorita hasta el 3 de septiembre del 2019, pues tiene que ser alguien que venga a ayudar al Estado guatemalteco a combatir la corrupción y la impunidad. Exacto. Porque ese es el compromiso que el principal de los cooperantes de CICIG, que es Estados Unidos, está dando. Ahora aquí es cuando
cuando uno se explica por qué en aquel comunicado, ¿te recuerdas del grupo de los G13 no aparecía la firma de Estados Unidos? Estados Unidos creo que tiene ese compromiso directo con el Estado guatemalteco y hoy lo está reiterando. Sin embargo, Sandy, si te parece, y junto con producción del programa La Medida, acá de Todo Noticias, hay otra información muy importante para poder compartir y hacer el análisis contigo. Esta postura del secretario de Estados Unidos, el secretario de Estado Michael Pompeo, manifiesta el apoyo a una CICIG reformada, como tú bien dijiste, lo cual implica una nueva negociación entre el Estado guatemalteco y la Organización de Naciones Unidas. Queda abierta esa gran posibilidad, pero eventualmente, para poder renegociar el mandato de esta comisión, tendrían que haber cambios contundentes para no salirse del mandato y ceñirse al mismo. Pompeo, además, mostró un apoyo total y una decisión grande para que la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala se siga llevando a cabo con todo. Ojo, y ahorita voy a comentar algo en esto. Este apoyo, que puede ser de forma bilateral, fíjate que es muy importante. Mucha gente cree, porque como aquí lamentablemente te decía, he visto tantas cosas en redes sociales y en muchos malos medios de comunicación, creen que los procesos abiertos actualmente por la CICIG con la ida de Iván Velázquez ya no van a continuar. Pues fíjese que no es cierto. Esos procesos abiertos contra cualquier persona o funcionario van a continuar. Es más, deben de continuar. Exactamente. Y para eso está el Ministerio Público también. Y es que recordemos entonces, el trabajo de investigación se hacía en conjunto con el Ministerio Público. Ahí está. Y tú acabas de dar la gran base final. Yo creo que tal vez parte de lo que le faltó decir al secretario Pompeo, pero seguramente en esa eventual renegociación de una CICIG más allá del 2019, con reglas pues muy claras en ese sentido para el combate y la lucha a la corrupción, ahí es a donde hay que apuntar. El fortalecimiento de instituciones, particularmente el Ministerio Público, ¿verdad? La Policía Nacional Civil, que también apoya al Ministerio Público en las labores de investigación, y yo creo que ahí se debería incluir por lo menos al INASIF, porque como tú bien lo has dicho en otras ocasiones, aportan la prueba científica, que es la prueba más contundente que existe. Julio, con este pronunciamiento, con este acercamiento que se ha tenido entre Estados Unidos, entre Guatemala, ¿se podría interpretar que se ha finiquitado el tema de CICIG? De una manera sí, porque quedan claras por lo menos 2 o 3 cosas muy puntuales. Fíjate, Sandy. Primero, el respeto de Estados Unidos a la decisión del Estado guatemalteco, ¿no? Es decir, que por el momento CICIG llega hasta el 2019 sin la renovación del mandato, pero también queda abierta la posibilidad de una ampliación de ese mandato siempre y cuando las reglas sean bastante claras y el combate y la ayuda a la corrupción pues empiece a dar donde debe ser, que es en tribunales, y continuando sobre todo con lo que todos los guatemaltecos, creo yo, esperamos del apoyo de CICIG al Ministerio Público, que es decir, que los casos de verdad, si tienen sustento, lleguen a juicio oral y público y se obtengan las condenas. Entonces, creo que se finiquita el tema de CICIG, porque aquí estamos viendo que de una decisión basada en ley, en este caso la Constitución Política de la República, pues ya hay pronunciamientos bastante claros de muchísimos sectores y particularmente del segundo funcionario más importante del país que domina el mundo, que es Estados Unidos, y que tiene una influencia enorme, no solo en Guatemala, en la región latinoamericana, y que tiene una influencia muy grande dentro de lo que es la CICIG. Lo que sí necesitamos es combatir la corrupción y la impunidad, pero también, Sandy, guatemaltecos, nosotros, lo reitero y lo repito una vez más, necesitamos tomar la batuta de esta lucha. Por supuesto, y sobre todo, pues recuperar y mantener esa soberanía, y es que nadie se tendría que meter en situaciones de país prácticamente. Es un tema que nos compete a todos y que en realidad no esperamos entonces esa intromisión que pueda existir por parte de alguien. Julio, hay ciertos aspectos, ciertos puntos, ya casi estamos concluyendo con este tema, y quiero que tú precisamente nos resaltes esos puntos relevantes del tema de hoy. Claro que sí, Sandy, de manera muy puntual. Los puntos a resaltar son los siguientes. Hoy en la conferencia de prensa pues se dio prácticamente una continuidad del mensaje que el presidente Morales ya había dado el pasado viernes 31 de agosto, es decir, la decisión de que CICIG por el momento llegue hasta el 3 de septiembre del año 2019. Pero hoy también salieron algunas otras situaciones. Creo que hoy entendimos cuáles fueron las recomendaciones del Consejo Nacional de Seguridad en función de por qué consideraban al señor Iván Velázquez Gómez como una amenaza al tema de la seguridad, cuando estamos hablando de que se desvirtuaron algunas cuestiones y ciertas actuaciones de CICIG se salieron del mandato. Creo que a eso se referían. ¿Por qué? Porque eso lo que causaba es la polarización. Polarización que no debemos de permitir, Sandy, porque aquí no se trata de tomar partido por uno por otro, que uno sea bueno, que uno sea malo. No, aquí se trata de ser guatemaltecos y de luchar todos en contra de este problema. Y por último, y perdona que te haya interrumpido, el hecho de que tenemos el respaldo de Estados Unidos para continuar la lucha contra la corrupción y contra la impunidad
y eventualmente para poder renegociar otro nuevo mandato de CICIG si se dan las condiciones. Así es, definitivamente esos son los puntos entonces que se deben resaltar de toda esta conferencia, de todo lo que se ha visto y sobre todo a mí me llama la atención la denuncia que se hizo por parte del Estado guatemalteco ante la ONU, que lo habían mencionado precisamente donde se alertaba esta situación y con esto quiero concluir con tu opinión, Julio. Así es, pues no se tomó acción y bueno, aquí está la consecuencia. Seguramente se va a solucionar de la mejor manera para nuestro país. Así es, y bueno, este ha sido el tema del día, de la noche, aquí está el análisis, saque usted sus propias conclusiones. Vamos a continuar con otras noticias que tienen relación precisamente con este tema, así que vamos a hablar de la Corte de Constitucionalidad porque solicitó informes circunstanciados al gobierno como parte del análisis que los magistrados deben llevar a cabo para de esta forma poder solucionar 3 recursos que se interpusieron a favor de la CICIG y el comisionado. Tras el análisis de las solicitudes que fueron presentadas individualmente, la Corte emitió decisión hoy de requerir informes a determinados funcionarios que están inmersos en el tema que ahora se está tratando. Menciono a algunos: el presidente de la República, la ministra de Relaciones Exteriores, la coordinadora de la subdirección de migración del Instituto Guatemalteco de Migración, al director del Instituto Guatemalteco de Migración, al ministro de Gobernación y al Consejo de Seguridad Nacional. Se está requiriendo algunos informes que fueron precisados por quienes ahora piden la debida ejecución, así como documentación relacionada con este específico tema. Por favor, no se separe de la televisión, vamos a corte y regresamos.